Muy buenas tardes y muchas gracias por venir. ¿Se escucha bien al fondo? Y bueno, hoy con mucho interés recibimos a Ramón González Cerriz. Ramón es periodista, es editor, es escritor, ha escrito varios libros y sobre todo escribió un libro hace relativamente poco, pero también antes de que pasaran todas estas últimas cosas, que tituló Los años peligrosos y que cuenta muy bien y con mucho detalle cómo hemos llegado a la situación política en la que estamos en estos momentos. De hecho, el subtítulo de tu libro es ¿Por qué la política se ha vuelto radical? Esto publicado antes de que Trump estuviera en su segundo mandato, pero bueno, ya había muchos gobernantes que estaban haciendo cosas parecidas. Ramón, bienvenido. Muchísimas gracias. Me alegro mucho que estés aquí con nosotros. Placer. Espero que sea la primera vez de muchas. Esperemos. Y te quiero hacer, la idea es pasar un rato hablando de tu libro y que nos cuentes a las conclusiones que llegaste y por qué, y luego pues también toquemos un poco la actualidad, lo más reciente, los que serían los capítulos que no te dio tiempo a escribir, pero que hubieras escrito. Pero te quiero hacer la pregunta que hago siempre a los autores cuando vienen aquí, la primera, que es ¿por qué escribes este libro? Hay una primera explicación que es biográfica. Me he pasado casi toda la vida adulta en una crisis política. Es decir, prácticamente en 2008 yo tenía 30 años con la crisis financiera. Entonces ha sido probablemente uno de los periodos más donde la transformación de la política ha sido más rápida de las últimas décadas y donde el impacto en la gente ha sido más evidente. Mi generación pensó que la crisis financiera era la oportunidad de hacer la política de otra manera, surgieron varios partidos políticos, surgió mucha gente pensando que había muerto la vieja política y empezaba la nueva política. Entonces había una parte de intención biográfica, de entender cómo había sido la política durante mi vida adulta. Y luego había una parte que iba más allá, quizá tenga que ver con mi profesión de periodista, que era ver cómo habían avanzado en paralelo los cambios en lo que yo llamo en el libro el mercado de las ideas, es decir, cómo el mercado de las ideas. Yo entiendo que a veces utilizamos para hablar de las ideas la metáfora de la agora griega, pero yo creo que las ideas no se intercambian en ágoras, sino en mercados. Y ese mercado de las ideas se transformó mucho en los años 2006 a 2008, que son los años en que coincide la aparición de las redes sociales con la aparición de los móviles inteligentes y que coincide con la caída de Lehman y el inicio de este proceso de transformación política que hemos vivido. Entonces, quería ver en qué medida la transformación del mercado de las ideas cambia la política y el mercado electoral. Sí, me gustaría que a lo mejor profundices un poco en esa idea de por qué todo, no todo, pero hay un inicio de esta etapa, que es la que tú analizas en el libro, que tiene que ver con la crisis financiera, que luego produjo una crisis económica global, que nosotros vivimos aquí, lógicamente, en primera persona, en butaca de VIP, y muchos de los señores que nos están acompañando y señoras pues lo vivieron con nosotros. O sea, ¿por qué justo en ese momento se rompe algo que nos ha traído aquí, que no sabemos todavía hacia dónde nos lleva? Yo tengo la sensación, que me han discutido bastante, de que el sistema económico en el que vivíamos antes de la crisis económica no era, como dicen tantos críticos del capitalismo, el neoliberalismo, ni remotamente, sino que creo que era algo mucho menos conocido, que es el ordoliberalismo, que es una tradición de pensamiento económico alemana de la que los alemanes actuales les suena un poco envejecida y les parece que estamos obsesionados con eso, pero que ellos nunca se lo han tomado tan en serio. Pero creo que es la construcción de ideas económicas y políticas que ha construido Europa desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora. Era una tradición económica que ponía mucho énfasis en la moral, en la responsabilidad, en los deberes. Es una tradición que, como os imagináis, en España hemos ignorado todo lo que hemos podido, pero de alguna manera la construcción de la Unión Europea se ha ido empapando de estas ideas económicas alemanas.
que luego no son tan distintas de lo que aquí hemos llamado economía social de mercado o de lo que a finales de los años 90 se llamó tercera vía, este híbrido en el que hemos vivido o vivimos la mayoría de países europeos. Lo que yo creo que se rompe en 2008 es el relato moral del ordoliberalismo, ¿no? Por un lado, Alemania o una parte de la derecha dice quienes han cometido errores como Grecia o España deben pagar. Hay un cierto grado de sufrimiento que es quizá incluso positivo a medio plazo para que estos países vean que no puedan actuar con este grado de irresponsabilidad. Y una parte de la izquierda hace la lectura exactamente contraria. Hemos vivido en un neoliberalismo desatado, lo que necesitamos es regresar a un modelo más keynesiano, etc. Mi sensación es que en la crisis financiera es el momento en que muchos pensamos que este gran relato económico deja de funcionar. El intento de Merkel de sacarnos de la crisis con un relato moral no funciona. No sirve de nada regañarnos a los españoles y a los griegos, que nos lo merecíamos, pero no sirve de nada para salir de la crisis. Y es alguien aparentemente no ideológico, que es Mario Draghi, quien tiene que salir con una solución estrictamente técnica, estrictamente no política. Y tengo la sensación que después de eso se produce un vacío de ideas sobre cuál debe ser el sistema en el que debemos vivir, que hay un montón de gente que quiere llenarlo. Muy pronto ese sistema lo quiere llenar lo que llamamos el Tea Party, que sale apenas 3 o 4 meses después de la caída de Lehman Brothers, y dice: nuestro problema es que se ha ido demasiado allá en el socialismo, el problema es que la economía estadounidense se ha vuelto comunista porque Obama está pidiendo que rescatemos a la gente que no puede pagar su hipoteca, y eso no está en la tradición estadounidense. Y aquí en Europa el inicio de un largo camino, yo lo sitúo en el 15M, que hace la lectura contraria. Lo que necesitamos es una reforma del sistema en dirección contraria, de mayor mutualización de riesgos, de mayor solidaridad, de un Estado más grande. Y creo que estos 15 años en los que ha transcurrido mi vida adulta y estos tiempos de transformación ha sido nuevos relatos, nuevas ideologías tratando de sustituir a las viejas, que eso, como hemos visto, también ha sido un relato de nuevas élites tratando de sustituir a las viejas. Mi visión de estos años ha sido un montón de gente que se ha sentido expulsada de la élite tradicional, pero que formaba parte de ciertas élites. No podemos decir, con todas las diferencias, que Trump no perteneciera a la élite o que Pablo Iglesias, a su modo, no perteneciera a las élites tradicionales españolas tratando de sustituir a las anteriores. Creo que este sería lo que ha sucedido, acompañado, como decía antes, de un cambio en el mercado de las ideas. Sí, yendo un poco cogiendo el guión de tu libro, yo a la primera idea que yo creo que llego es que la democracia es un bien muy delicado, ¿no? Una de las cuestiones que teníamos encima de la mesa cuando llega la crisis de Lehman, todos esos meses de plantearnos por qué había pasado eso, en esa época Sarkozy diciendo que había que reinventar el capitalismo. Hubo un autor americano, que ahora estamos citando aquí mucho otra vez, no muy conocido, se llamaba Kaleski, era sajón, vamos, era más bien británico, pero publicaba en Estados Unidos, que escribió un libro que titula Capitalismo 4.0. Y entonces ahí su idea fundamental es que el capitalismo no está en cuestión, el capitalismo es una fórmula económica de ponerte de acuerdo en cómo casar oferta y demanda. O sea que realmente negar el capitalismo sería una forma de negar las matemáticas, ¿no? O sea, ¿cómo se va usted a poner de acuerdo para fijar un precio de algo? La cuestión es, y lo que él planteaba en el libro, es si vamos a tener un capitalismo bajo una democracia liberal como alternativa, o en ese momento ya se planteaba, después de la crisis, que China, que ya había abrazado el capitalismo desde un paraguas totalmente autoritario, en una dictadura, pero que podía, ese sufrimiento de la sociedad que no bien resuelto, podía acabar en un capitalismo de Estado, que es lo que ha estado haciendo Rusia desde entonces. No mencionó el híbrido, ¿no? Que las democracias devinieran precisamente por esa crisis de la sociedad en autoritarismos, ¿no? Que es un poco... Entonces la cuestión es ¿por qué es la democracia tan sensible? ¿O por qué no nos habíamos dado cuenta que teníamos algo que había que defender?
y a la democracia realmente liberal no la ha defendido nadie. La democracia es una anomalía histórica basada en algo muy complicado para el ser humano, que es abandonar voluntariamente el poder. Un sistema basado en que la gente deja el poder voluntariamente es un sistema muy complicado, porque la gente en general no quiere abandonar el poder. Lo que sucedió en esos años en los que muchos críticos del capitalismo hablaron, tal vez en parte con argumentos de una excesiva financiarización de la economía, una sensación de que eran los mercados los que estaban obligando a los gobiernos a tomar determinadas decisiones en lugar de ser los gobiernos soberanos quienes las tomaban, la sensación de que instituciones relativamente opacas y poco democráticas como el Fondo Monetario Internacional estaban tomando decisiones que infligían un gran sufrimiento a Grecia, por ejemplo. Bueno, creo que había que pensar en esas cosas. Quiero decir, no creo que este sistema económico, este sistema democrático fuera inmediatamente evidente para la población, ¿no? Yo en ese momento no era un periodista generalista en el que me he convertido con el tiempo, yo sabía muy poca economía en ese momento, quizá nada de economía. Y yo me acuerdo de la sensación como ciudadano de decir, no entiendo el periódico. No tengo claro qué está contando el periódico, el relato de lo que está sucediendo, porque todo parece suceder en instancias fuera de la política. Entonces, lo que creo que ha sucedido, como bien dices, es que en estos 15 años se ha ido generando una profunda desconfianza en el sistema liberal y no creo en absoluto que nos encaminemos hacia dictaduras ni hacia autocracias, pero sí creo que nos encaminamos, y estamos viéndolo en directo en España, en Estados Unidos, en muchos sitios, que nos encaminamos a versiones menos liberales de la democracia. Creo que esto es lo que va a marcar el resto de nuestras vidas, que son interpretaciones un poco más autoritarias de la democracia. Insisto, no estoy hablando de dictaduras ni del apocalipsis, pero sí más autoritarias, donde veo un consenso creciente en acabar con la separación de poderes. Creo que tanto a izquierda como a derecha hay no digo que esté igualmente repartido este consenso, pero tengo una creciente sensación, incluso cuando habla con políticos, cuando habla con altos cargos, de que sienten que el liberalismo, no lo dicen así porque a todo el mundo nos gusta hablar de la separación de poderes, pero creen que la separación de poderes ya no es muy útil para estos tiempos. No es que moralmente está mal, es que ya no es muy útil. Y el caso más evidente es Donald Trump, ¿no? La buena parte de la agenda política del gobierno estadounidense, en la que se parece una parte de la agenda política del gobierno español, es que las democracias actuales han llegado a unos niveles de contrapesos que ya no son democracias, son vetocracias. Tú eres un presidente del gobierno estadounidense o un ministro español y tienes la sensación de que te pueden vetar todo el rato. Puede vetar el Congreso. Pero tiene pinta que eso puede ser bastante bueno, ¿no? Bastante deseable. A mí me parece una excelente idea, pero yo tal vez tenga un sesgo conservador, ¿no? Es decir, prefiero que existan contrapesos que limiten la capacidad de acción de los políticos para que no empeoren las cosas. Pero entiendo que puedes cuestionarte, y de hecho cada vez se lo cuestiona más, ¿por qué si un gobierno llega legítimamente al poder, por qué no puede desarrollar su programa, sino que se encuentra con contrapesos constantes en el Congreso, en asociaciones minoritarias, en los sindicatos, en obviamente los tribunales constitucionales? Y cada vez tengo más la sensación de que lo que estamos viendo ahora mismo, por ejemplo, que el gobierno español hace una medida con la que yo estoy de acuerdo, que es aumentar el gasto en defensa y en seguridad, que es un gasto, pues un cambio y muy relevante para el papel estratégico de España, pero no pasa por el Congreso. Trump está limitando constantemente las cosas que pasan por el Senado y por la Cámara de Representantes. Me parece que esto no es solo la anécdota de dos gobiernos, aunque en parte también lo es, sino que es una tendencia general a pensar que los tradicionales sistemas liberales han dejado de ser eficaces. Sí. Nos has hablado antes del ordoliberalismo, me gustaría que lo desarrollaras un poco más. Yo tenía apuntada una frase, yo creo que quizá es bueno recordarlo, que lo que planteas en el libro es que el punto de partida de todos estos problemas son unas ideas erróneas, que además no eran el neoliberalismo, que es el que han hecho muchos como supuesto culpable de todo esto, sino que era un poco una de las maldiciones de Keynes, ¿no? Que decía que algunos hombres prácticos que creen que no están sometidos a ninguna influencia intelectual, con frecuencia son esclavos de algún economista muerto. Y tú además identificas
a ese economista muerto que se llama Eucken. Sí. Yo creo que el drama de las ideas es cuando uno se percata que también las buenas ideas tienen fecha de caducidad. Yo soy un hombre completamente tradicional que vivía cómodo en la alternancia entre la socialdemocracia y la democracia cristiana, que el ordoliberalismo alemán me parece que ha sido el modelo económico más exitoso probablemente de la historia moderna. En el periodo que va desde los años 60 hasta los años 90 en Europa probablemente hayan sido los años de mayor inclusión, más rápida, más creación de prosperidad de una manera razonablemente ordenada que se han producido. Pero esas ideas, que son las que un pequeño grupo de economistas alemanes que viven la Segunda Guerra Mundial, que viven el nazismo, muchos de ellos muy conservadores, pero que viven con horror el nazismo, no solo por las razones evidentes, sino también por razones económicas, donde ven la cartelización absoluta de la economía alemana, donde ven la tendencia a crear grandes industrias manejadas desde el Estado, la eliminación del mercado. Lo que deciden es crear un sistema con el que empiezan a discutir muy pronto con los economistas de lo que luego llamamos neoliberales o con los economistas austríacos. Tienen discrepancias. Eucken, uno de los primeros momentos en que se enfrenta a esta tradición es cuando sale Camino de servidumbre de Hayek. Se respetan mutuamente, pero él dice que las ideas de Hayek no funcionan, ¿no? Los mercados no son espontáneos, necesitamos unas reglas, las reglas no se crean espontáneamente, necesitamos un Estado. Es gente muy influida por la religión, es gente que viene de una tradición burguesa, protestante, alemana, en la que ven, luego muchos economistas se han metido con ellos, yo diría que con razón. Por ejemplo, existe el chiste reiterado en Alemania de que el ordoliberalismo no hay que estudiarlo en la facultad de económica, sino que es una rama de la filosofía moral, ¿no? Porque hablan mucho más de moral que de economía. Bueno, hay una historia de Merkel que cuentas en el libro que dice algo así en alemán, pero "Das ist nicht fair", ¿no? Sí, cuando en mitad de la crisis, cuando Sarkozy y Obama en Cannes están haciendo la cumbre y le dicen a Angela Merkel que meta dinero público, que cree un bazooka de dinero público para frenar la caída de los mercados, Merkel, muy impropio de ella, se pone a llorar y les dice: no puedo hacer eso, no puedo hacerlo. Y entonces ves que el tope es de moral, es de ideas. Yo no puedo endeudar a la gente porque no es justo. no es justo, no es justo. No. Ya, luego les culpa, dice: oye, al final los franceses y los estadounidenses son los que invadisteis a mi país y nos disteis una constitución. Ahora no me digáis que me salte la constitución que vosotros nos pusisteis. Pero es un problema moral. Y a mí esa imagen de Merkel, que era una política a la que admiraba, visto con el tiempo vemos que quizá metió la pata mucho más de lo que creíamos, ves las buenas ideas dejando de funcionar. Las ideas de una economía basada en una cierta idea de la moralidad, del rechazo a la deuda, ¿no? Que ahora hemos visto que se ha acabado, o que parcialmente se ha acabado en Alemania, ¿no? Alemania, un país donde en algún parlamento regional hay un cero negro en el patio, una escultura de un cero negro para significar su rechazo a los déficits. Bueno, los alemanes ahora sabemos, sobre todo después de la invasión de Ucrania, que nos habían hecho muchas trampas, ¿no? Muchísimas trampas, muchísimas trampas. Pero creo que es esto, para mí el drama de lo que cuento en el libro es que es el momento en que las ideas de las que algunos creíamos no son muy eficaces, no sirven para salir de la crisis, no sirven para encauzar los cambios sociales, los cambios tecnológicos. Y mucha gente dice que las ideas que sí nos pueden sacar de ahí son las nuevas formas de radicalismo que cuento. Vamos a ver cómo nos hemos ido metiendo en estos 15, 20 años en ese radicalismo, porque lo primero que pasa después de la crisis son como movimientos espontáneos o no tan espontáneos. Has hablado del Tea Party, que es casi inmediato. A la crisis, los movimientos en Europa, el 15M aquí, que es unos años después, también provocado por la parte económica de la crisis en Europa. Claro, el 15M es justo un año después de los recortes de Zapatero. Los recortes de Zapatero son en mayo del 10 y el 15M es el 9. Recuérdalo, porque en el libro, cuando lo cuentas, en el fondo lo hemos vivido todos, pero no, yo no me acordaba que fue una cosa tan absurda al principio. O sea, es casi como una manifestación fallida contra los recortes, porque va muy poca gente, pero que los que van
se quedan en Claro, la Puerta del Sol, ¿no? la manifestación de la que sale el 15M es interesante porque yo creo que es la primera gran manifestación en la España contemporánea que no sale de la gente tradicional que organiza manifestaciones. No sale de los sindicatos, no sale de los partidos políticos, no sale de la iglesia. Sale de unos señores que se llaman Democracia Real Ya, que tampoco tienen caras visibles, que creen mucho que la tecnología les puede ayudar a organizarse políticamente. Y en ese momento son todavía los foros, pero ya Twitter empieza a tener esa capacidad de organización y de comunicación. Es una manifestación sobre todo contra el PSOE, con la sensación de decepción profunda con Zapatero por haber hecho recortes sociales después de, durante los 7 años previos, haber presumido, los 6 años previos, perdón, de haber presumido que era el gobierno más social y que más gasto público y ampliar el estado del bienestar hacia los cuidados, etc. Y es una manifestación parcialmente fracasada en la que algunas personas se quedan a dormir en la Puerta del Sol y rápidamente esa manifestación es cooptada por profesionales del activismo político. Es gente que tiene experiencia universitaria en la organización de manifestaciones, que viene del movimiento antiglobalización y que ellos sí saben organizar una acampada, y ellos sí saben organizar una manifestación. Y de repente lo que sucede es que se inicia un proceso de cooptación que, si lo recordáis, empieza también Rosa Díez en la campaña de las municipales que se celebran ese mismo mes. Rosa Díez, pocos días después del 15M, hace un mitin en Ópera, en la Plaza de la Ópera, no sé, 500 metros o 1 kilómetro de sol, y dice: esos señores que están ahí acampados y nosotros representamos lo mismo, nosotros también representamos el cabreo social contra el bipartidismo y contra la corrupción. Es decir, que estos movimientos lo que tienen en común es que pueden ser espontáneos, pero los grandes partidos rápidamente se dan cuenta de que eso es potencialmente poderoso y quieren cooptarlo. El Partido Republicano rápidamente compra el Tea Party. Aquí UPyD lo intenta con el 15M, no lo consigue. Izquierda Unida tiene dificultades ideológicas para hacerlo. Izquierda Unida al principio dice que el 15M es revisionismo burgués, cosa que por cierto era cierta. Y al final acaba saliendo un partido que se apodera del legado del 15M, como es Podemos. Pero eso va creciendo, es muy transversal. Las encuestas del CIS del principio de junio del 2011, que eran más fiables que las de ahora, recogen un gran apoyo transversal al 15M de la sociedad española, pero cuando el 15M tiene que empezar a definirse, se define como nítidamente un movimiento de izquierdas que ha dejado de ser transversal. El primer manifiesto que saca el 15M ya es brutalmente de izquierdas sobre la cancelación de la deuda, el cierre del Fondo Monetario Internacional, etc. Pero es una historia, la que he contado aquí, una historia de cooptación y de élites, y la élite que luego formará Podemos, que vienen de las élites tradicionales españolas, hijos de altos funcionarios que han ido a las mejores escuelas públicas porque eran de barrios pijos o a escuelas privadas. Lo que ven en el 15M es la opción de construir una carrera política. Ese tema que le das bastante sitio en el libro también, y no solo por España, sino por Estados Unidos y bueno, Europa en general, es la idea de la élite versus el pueblo, ¿no? Todos estos movimientos que al final son yo soy el pueblo y la élite me está masacrando. Coincide parte de esto con el libro famoso de cómo, por qué fracasan las naciones, ¿no? Que saca la idea de las élites extractivas, que se compró bastante bien aquí, aunque el propio Acemoglu dijo que nos estaba refiriendo. Sí, que hablaba de Pakistán, que nos veía mal, pero no tanto. Y luego han sido esas batallas, ha sido una élite tratando de sustituir a otra. Yo creo que sí, yo creo esto, vamos, desde Julio César, pero el gran inventor contemporáneo de esto fue Berlusconi, ¿no? Que tenía un talento excepcional para al mismo tiempo alardear de multimillonario y alardear de ser un hombre cualquiera. Que eso fue un gran talento de Berlusconi que luego hemos visto repetido en este tiempo. Trump es el caso más evidente, ¿no? Al mismo tiempo presume de ser millonario y de ser un hombre que entiende al obrero. Sí, representa, bueno, es el que más sabe de todo. Sí, también. Sí, pero en España también sucede, y Podemos es el caso más interesante y me interesó desde el principio porque son de mi generación y son gente que he tenido relativamente cerca. Eran las élites tradicionales que estaban destinadas a
ser profesores universitarios, escribir en El País y ser del PSOE. ¿Qué pasa? Y esto lo he visto yo en directo, que en ese momento la universidad no contrata porque está en crisis, no tiene dinero. Algunos de ellos reconocen que si hubieran sido profesores titulares no se habrían metido en este lío. ¿Qué pasa? Que en ese país ven al país como de derechas. ¿Y qué pasa? Que en ese momento el PSOE ha hecho recortes. Entonces es una élite diciendo, estamos destinados a ser una élite tradicional, este es nuestro momento, esta es nuestra ventana de oportunidad. En Estados Unidos recordaréis el movimiento Occupy Wall Street, que era algo parecido al 15M. La gente que fue, no lo digo en términos despectivos porque yo formo parte de ese grupo de gente, o sea, que si yo también soy un pijo universitario y todo eso. Pero la gente de Occupy Wall Street no eran los más pobres a los que habían afectados la pérdida de sus ahorros, eran estudiantes universitarios de humanidades que de repente, con razón, veían que no tenían futuro, que estaban tradicionalmente destinados a trabajar en el New York Times o en el Guggenheim, y que ese camino lógico hacia la élite se había interrumpido. Y creo que debemos ver buena parte de lo que está pasando ahora, incluso desde Silicon Valley, incluso en los movimientos, por ejemplo, la líder de Alternativa por Alemania, ex banquera de inversión, no tanto gente que sea el pueblo contra la élite, lo que pasa es que es una élite que se ha sentido expulsada. Sigue siendo un problema de las clases medias, casi como la Revolución Francesa, ¿no? Sí, bueno, yo creo que estamos en el momento de, digamos, en ese momento de optimismo de que la tecnología nos podía ayudar a organizarnos políticamente, crear nuevos partidos. El procés en Cataluña, que no olvidemos que son estos años y forma parte de lo mismo, el procés independentista, han sido los movimientos más, por decirlo en términos de la politología, top-down que se han podido generar. Es decir, ha habido un espejismo de que esto eran movimientos populares, espontáneos, pero rápidamente son cooptados por las élites tradicionales que los utilizan para sus fines. Lo que pasa es que, y el procés es el caso más ejemplar, se genera una ilusión colectiva de que hemos sido el pueblo. Dices, no, han sido básicamente 15 o 20 personas de Convergencia y Unió. Me interesa mucho el capítulo que has introducido antes, que te refieres al mercado de las ideas. Yo creo que coincidimos en la idea de mercado y de ideas. Hay un libro que hemos comentado hace un momento de Schiller que habla de las cotizaciones en bolsa como realmente la cotización de unas ideas contra otras. O sea, yo creo que tiene mucho que ver la idea en política, la idea social y la idea económica. Quería ir ahí, pero te quería preguntar por qué haces una crítica. Imagino que algunos amigos en todo esto has perdido o te habrán lanzado algún capón, porque haces una crítica muy fuerte del intelectual también, ¿no? Como una pérdida fundamental de esta sociedad. Yo no soy nostálgico del intelectual, es decir, no. Creo que el intelectual tradicional, digamos, desde Sartre a Manuel Vázquez Montalbán, por decir algo, por crear una genealogía, se equivoca en un porcentaje de veces mayor que una persona normal, ¿no? Tiene una tendencia Porque absoluta. son más activos. Sí, pero también una cierta predilección hacia el autoritarismo, etcétera. Pero sí es verdad que en el mercado de las ideas previo al principio de este siglo era un mercado de las ideas más ordenado y el intelectual tenía un papel ordenador. El intelectual, un editorial del País que escribía Javier Pradera, ordenaba el debate público. Sabemos que hay que discutir, estos son los límites de lo aceptable de la discusión. Si el PSOE hacía algo que no estaba bien, entonces Manuel Vázquez Montalbán hacía intermediario con la población de izquierdas. Entonces era un mercado de las ideas muchísimo más ordenado, muchísimo más elitista, en el que, ya digo, el intelectual se equivocaba todo el rato, no entendía la mayoría de cosas de las que hablaba, pero era un intermediario eficaz entre el partido y el pueblo. No era el líder de nada, a mi modo de ver, sino que intermediaba entre el partido y el pueblo. Y lo que creo que sucede a principios de este siglo para romper este sistema tradicional del mercado de las ideas, que estaba formado por las radios, por las teles, por las universidades, por los intelectuales, es, como digo, en un periodo muy corto de tiempo, en 3 años, aparecen Facebook, Twitter, el iPhone, Android, el sistema operativo Android de Google, y
hay una gran crisis económica. Entonces ahí se produce una reconfiguración de ese mercado de las ideas donde empiezan a pasar cosas curiosas. Es decir, las ideas que maneja el 15M o Podemos no son nuevas, son muy viejas, pero eran marginales. Bueno, la clau puro, ¿no? Estaban en las universidades, si uno iba a lavapiés a determinados ambientes, se las encontraba. La escuela de Frankfurt. La escuela de Frankfurt, en la universidad te la metían por las orejas. Es decir, no se puede decir que fueran ideas que no existieran. Lo que pasa es que eran subterráneas, marginales, nadie se las tomaba en serio. La izquierda llevaba décadas hablando de impagar la deuda, pero de repente esas ideas empiezan a parecer razonables. Obviamente hay una situación política y económica que hace que emerjan estas ideas, pero también es por un cambio radical del sistema del mercado de las ideas, en el que la manera en que se producen las ideas, la manera en que se distribuyen las ideas y la manera en que se valoran las ideas cambia. Ideas que habían estado muy poco cotizadas de repente empiezan a cotizar más, y viceversa. Entonces esa transformación es la crisis de los periódicos. Recordemos que en ese momento los periódicos no es que no sean rentables, y esto lo viví yo, no es que no sean rentables, es que no tienen un modelo de negocio. Un periódico, casi cualquier periódico global, con 2 o 3 excepciones, como el Wall Street Journal o el Financial Times, cualquier periódico global en 2011 no es que pierda dinero, es que no tiene modelo de negocio. En ese momento, otra transformación muy fuerte que todavía vemos hoy del mercado de las ideas es cómo toda la programación televisiva se vuelve política. Recordaréis un momento en que el sábado por la noche hay tertulia política, que esto era tabú para los programadores televisivos. De repente, el viernes por la noche hay tertulia política. De hecho, todo se vuelve una tertulia. Básicamente porque las tertulias son muy baratas. Hacer una tertulia es extremadamente barato para televisión. Es un momento en el que se empieza a explorar en serio lo que ahora creemos entender que es la viralidad. Es en esos años cuando alguna gente, muchas veces gente que viene de la ciencia o de la biología, empieza a intentar entender la viralidad y por qué unas ideas impactan y otras ideas no impactan. Es del momento en que cambia también mucho el mercado de las ideas el hecho de que los asesores de comunicación de políticos, que han existido toda la vida, empiezan a cobrar una importancia especial en el sistema político y periodístico. Cuéntanos cómo salen los medios, sobre todo en Estados Unidos, de ese no modelo a un modelo más digital donde priman el entretenimiento para tener a la gente a cambio de mantener un poco la idea de seriedad, pero que Sí. al final, o sea, cómo tienen un mercado hacia unos y un mercado hacia otros, ¿no? En ese momento los medios han creado Internet, saben que creen que los periódicos de papel durarán más tiempo del que en realidad van a durar y están aprendiendo sobre la marcha. No es que haya una conjura, nadie sabe cómo se hace un periódico en Internet. Nadie sabe cómo medir el éxito en Internet. Lo que sí se va viendo es que la métrica más importante, y perdonadme si me pongo un poco técnico de periodista, la métrica más importante en Internet, desde el principio se ve, es el dólar por cada 1000 clics. Es decir, en ese momento, si tú entras en una página web, ves un anuncio. Cada 1000 veces que una persona ve ese anuncio, el anunciante le paga tanto dinero al periódico. Eso puede variar, en ese momento podían ser 8 o 9 dólares. ¿Vale? Cada 1000 personas que entran en una página, el anunciante le da 8 dólares al propietario del periódico. Entonces, ¿qué incentivo tiene el periódico? Que cada vez entre más gente. ¿Cómo se consigue que entre cada vez más gente? Bueno, cambiando con mucha frecuencia la página web para que la gente tenga curiosidad para volver por a ver qué hay de nuevo. Engañar a Google para que cuando la gente busque algo en Google clique un resultado que te lleve a tu página web. A veces el Huffington Post, que fue el periódico que hay una versión también en español, que se inventa parte de esto, descubre que la gente escribimos mal las cosas. Escribimos mal el nombre de los actores. Entonces ellos ponen mal el nombre de los actores en su página web y todo el mundo que lo escribe mal en Google acaba en su página web. Y esto en agregado son millones de visitas. ¿Cómo conseguir que vaya más gente a tu página? Poniendo titulares llamativos. Trabajo en El Confidencial. Algo sabemos. Es decir, ¿y cómo se mide eso? Se empiezan a inventar métricas nuevas. El tiempo que pasa una persona dentro de una página web,
los clics, los visitantes únicos, los visitantes recurrentes, las páginas vistas, etc. Entonces, en algún momento los periódicos creen que eso puede ser un modelo de negocio. Pero ¿qué supone? No necesariamente un mal periodismo, pero sí los incentivos son distintos que los que tienes para vender un periódico de papel. Y uno de los incentivos que tienes, por ejemplo, es incitar la polarización. La polarización, cuando tienes todas las métricas de tu periódico delante, la polarización funciona. A la gente nos gusta la polarización. De modo que los periódicos tienen incentivos para polarizar. Y ahí es donde aparece la individualidad, ¿no? La identidad, ¿no? Y donde esos movimientos se agarran a fórmulas identitarias, ¿no? Por un lado, primero, las minorías y luego vienen el movimiento contrario, ¿no? Sí, hay una cosa que es que también mi generación de izquierdas, digamos, la viví en primera persona, que fue uno de los grandes errores de Marx, fue pensar que el obrero era el sujeto revolucionario, ¿no? Un error de cálculo de Marx fue pensar que quien estaba más interesado en hacer la revolución iban a ser los trabajadores de las fábricas. Obviamente se equivocó, sobre todo a partir de los años 60 del siglo XX, cuando los obreros dijeron, igual prefiero un aumento de sueldo que hacer la revolución. Entonces, desde entonces, la izquierda ha estado buscando un nuevo sujeto revolucionario, ¿no? Durante los años 60 o 70, el sujeto revolucionario podía ser el campesino latinoamericano o el campesino chino. Entonces, en estos años, buena parte de esa izquierda decidió que el sujeto revolucionario podía ser la minoría étnica o la minoría sexual. Al final, quien va a hacer la revolución, ya que no la han hecho los obreros industriales, ya que no la han hecho los campesinos bolivianos, a lo mejor quien hace la revolución en nuestra generación es las minorías étnicas o las mujeres o algunas minorías sexuales. Y entonces yo creo que es un abrazo genuino, una creencia de verdad de que ese es el sujeto revolucionario de nuestro tiempo, eso es el impulso que puede transformar las sociedades y cambiar el sistema político, son esos grupos y esas personas. Y se convierte en una cuestión identitaria, es decir, desde los años 70 se había hablado con fuerza de las políticas de la identidad, lo cuento en el libro, un grupo de mujeres negras lesbianas estadounidenses viven un shock político muy fuerte porque si forman parte del movimiento de liberación de los negros se sienten postergadas por ser mujeres y si forman parte del movimiento feminista se sienten postergadas por ser negras. Las dos cosas probablemente eran ciertas en ese momento. Entonces dicen, el único rasgo realmente natural de la política es la identidad. Defender lo que yo soy. Solo yo puedo defenderme a mí mismo en tanto que minoría. Y eso explota en esta época y genera una batalla cultural que es, en términos de ideas, muy atractiva y genera una enorme cantidad de adicción mediática y genera muchísimo espectáculo y tiene, creo que, razones legítimas. Creo que está bien que hayamos repensado el racismo y el machismo y el pasado colonial. Creo que no está de más volver a pensar en esas cosas, pero ha tenido un elemento importante de espectáculo mediático extremadamente eficaz. De hecho, tú cuentas en el libro que esos movimientos que van surgiendo al principio tienen un componente político y enseguida, Podemos aquí, pero pasa también en Estados Unidos, cambian a hacerse por mucho más feministas, mucho más basados de hecho, en los principios el feminismo no estaba, ¿no? Podemos, en el programa electoral de 2015, que si le recordáis, Podemos, con mucha inteligencia, hizo un catálogo de IKEA. Era formalmente como un catálogo de IKEA y salía como Pablo Iglesias regando unas plantas, como si fuera un catálogo de IKEA, diciendo, para una España más... No aparecía la palabra feminismo. La gente de Podemos en ese momento decía, el feminismo es divisivo. No metamos en nuestro programa el feminismo, nosotros somos transversales y eso es divisivo. En el 17, que es cuando la crisis ha terminado, cuando ya el relato de que estamos destruidos económicamente por la troika ya no tiene mucho sentido, es la primera vez que Podemos decide meter el feminismo en el centro del partido, organiza, si lo recordáis,
en uno de estos especie de aquelarres que organizan para que siempre salga Pablo Iglesias, hay 3 candidaturas de ser la secretaria de feminismo del partido y gana la más extrema, la más influida por estos movimientos estadounidenses profundamente identitarios, queer y en general incomprensibles para la población en general. Por el lenguaje, por la utilización de la retórica, por llevar al extremo estas cuestiones. Entonces, esta transformación sucede en estos años, donde estos partidos de izquierdas, pero también los de derechas, que creo que también, al menos los que no son democristianos, la nueva derecha ha copiado el identitarismo de la izquierda de manera bastante literal y bastante calcada, se transforman constantemente para adaptarse a una realidad mediática, un mercado de las ideas que está cambiando todo el rato. No puedes tener principios muy sólidos, tienes que ir cambiando. Y ese movimiento de la identidad en Estados Unidos nos lleva al wokismo, que es otra cosa que tocas en el libro, que nos lleva a unos extremos, entrar en las universidades, se convierte en idea fuerte, ¿no? Eso había existido, insisto, en las universidades, las facultades de humanidades. Era una discusión muy fuerte la que había existido en las facultades de letras, de ciencias sociales. Llevaban décadas con una discusión, también en las españolas, aunque en menor grado, pero también una discusión muy fuerte entre la tradición humanista y los estudios críticos, por así decirlo, ¿no? Era una pugna real, era una pugna en buena medida generacional. Buena medida era generacional. Y estaba ahí, pero era un asunto relativamente marginal, encerrado en estas disciplinas, que de repente emerge. Yo insisto, a mí no me parece mal revisar nuestro pasado en clave crítica. Quiero decir, no me parece mal que aparquemos el triunfalismo occidental de vez en cuando, para luego recuperarlo si hace falta, pero no me parece mal tener esta capacidad de pensar en estos términos. Lo que pasa es que cuando esta generación llega a los medios de comunicación, cuando esta generación llega a la política, realmente no sabe hacerlo de otro modo. El grado en que transforman las instituciones culturales, las instituciones del mercado de las ideas, es muy, muy, muy profundo y es recibido con un enorme rechazo por amplias capas de la población. Y de hecho está en retroceso por ellos mismos. Es decir, es un proceso muy tenue. A veces mucha gente de la derecha creo que sigue prefiriendo seguir luchando contra lo woke, cuando lo woke, creedme, es un cadáver a estas alturas. Incluso la izquierda se está dando cuenta, al menos la izquierda de vocación mayoritaria. Pero es un proceso de reconocimiento del exceso que ahora se está produciendo un giro muy lento. Siempre no, el PSOE empezó hace 6 meses por quitar el plus, ¿os acordáis? Que era LGTB+, Sí. y quitaron el plus. O sea que van poco a poco. Pero creedme que vamos a ver un desmontaje de eso. Sí. Es curioso porque si tiramos para atrás un poco de nuestra memoria reciente, hay una época, no hace muchos años, que incluso llegamos a hablar de que era absurdo seguir pensando el mundo en términos de izquierda y derecha. Y no hace tanto tiempo. Y ahora yo creo que hemos vuelto totalmente a rehabilitar esas dos Lo categorías. que pasa es que hay ¿no? convergencias divertidas. La convergencia antivacunas en un principio se produjo entre la extrema izquierda y la extrema derecha. La simpatía por Rusia en la invasión de Ucrania se produce entre la extrema izquierda y la extrema derecha. El antiglobalismo ahora mismo se produce en la extrema izquierda y en la extrema derecha. Ahora es muy divertido ver a la izquierda mostrarse en contra de los aranceles. Pero había una convergencia entre la extrema izquierda y la extrema derecha por el proteccionismo económico. Es decir, sí, las diferencias existen y en muchos sentidos o en algunos sentidos se han agudizado al vaciarse el centro, pero creo que hay una convergencia muy fuerte, como ya la ha habido en el pasado, entre el antiliberalismo de la izquierda radical y el antiliberalismo de la derecha radical. Y eso no puede crear una categoría o revivir una categoría que se está perdiendo, que es esa, la del sector moderado liberal que no cree ni en la derecha radical ni en la izquierda radical. Esa es la diferenciación que a mí me interesa más y que creo más positiva, lo que no sé si a la ciudadanía le interesa esa distinción. Es decir, para mí la diferencia importante no es tanto entre un socialdemócrata y un democristiano, sino entre un nacionalista y un no nacionalista.
Para mí la diferencia no es tanto entre subir 2 puntos el IRPF o no, como entre creer que el proteccionismo te saca de la miseria o darte cuenta de que no. Para mí esa es la diferencia importante, no solo en términos económicos, en términos culturales, en términos de apertura de sociedades dinámicas. Ojalá la nueva distinción fuera entre abiertos y cerrados o entre liberales y no liberales. Ojalá, pero no creo que suceda. Bueno, hemos hablado de cómo se produce, cómo se desarrolla esa izquierda identitaria que acaba en la cancelación y, bueno, pues en Estados Unidos, en las elecciones anteriores, Biden les para y plantean una alternativa a Trump más o menos centrada que gana, pero con unos mimbres bastante malos, pues acaban perdiendo las elecciones pasadas frente a una alternativa que es global también, que es la que tú le pones la etiqueta en el libro, que me parece muy conseguida, que es la internacional nacionalista, ¿no? Sí, a la que ahora le estamos viendo la dificultad de crear una Lo cual internacional nacionalista. en los términos en sí mismos son muy incongruentes, ¿no? O sea, la internacional socialista se pensaba porque los proletarios del mundo unidos, pero los nacionalistas del mundo, ¿cómo se unen los nacionalistas del mundo? Se unen en el 17. En 2013 surge Vox, que se pasa 4 años de travesía del desierto. En 2013 nace también Alternativa por Alemania. En esos años es cuando empieza a crecer la Liga en Italia. Le Pen obviamente tiene un recorrido más largo. Y todo cambia en 2017, un poco por influencia de la victoria de Trump y del Brexit, cuando mucha de esta gente de la derecha radical o de la derecha nacionalista, o como queramos llamarla, siente que pueden ganar, que el triunfo de Trump en Estados Unidos y del Brexit... Entonces crean una reunión, un encuentro en Koblenz, en Alemania, donde se reúnen por primera vez Le Pen, Alternativa por Alemania, los representantes de Dinamarca, de Países Bajos, Farage de Reino Unido, y deciden crear, no lo llaman así, yo lo llamo así, una internacional nacionalista. Se empiezan a pelear enseguida. Alternativa por Alemania empieza a pelearse con Le Pen porque dice que Le Pen se ha vuelto socialista, porque ya no defiende postulados liberales, por así decirlo, en términos económicos. Y ahí, por ejemplo, es el gran cambio de Vox, ¿no? Hay un vídeo que siempre recomiendo de Santiago Abascal en 2017, saliendo de Coblenza, en el que por primera vez, diría, Abascal empieza a adoptar el lenguaje de esta derecha, dice que son la derecha alternativa, dice que habla ya de la amenaza a Occidente, la amenaza del orden global. Entonces, ahí se crea una internacional nacionalista que tiene ramificaciones, curiosamente. Steve Bannon, el ideólogo de Trump, quiere comprar un monasterio italiano para que sea, como él dice, una escuela de gladiadores, que sea la sede internacional de formación de nuevos cuadros de esta derecha internacional. Lo que pasa es que el gobierno italiano se niega a vendérselo y él dice que es obra del Papa, que está boicoteando a esta derecha internacional. Pero se genera en ese momento, y ahora a mí me tiene muy entretenido la creencia de buena parte de esta derecha de que la llegada a Trump era un impulso definitivo para estas derechas europeas, y yo he sostenido desde hace meses de que va a ser lo contrario. Les va a perjudicar enormemente la llegada de Trump, porque es muy difícil hacer una internacional nacionalista. Es muy difícil ser un nacionalista y darle la razón en todo a un señor que está perjudicando potencialmente a tus votantes. Y creo que eso lo estamos viendo. Creo que Vox van un poco más lentos, ellos sabrán por qué lo hacen, pero en el resto de Europa los partidos de derecha radical están dando un giro anti-Trump bastante explícito. Sí, porque es muy incongruente, ¿no? Es decir, si yo soy nacionalista, no puedo ser amigo del nacionalista que está contra mí, ¿no? No hay tarta para todos, ¿no? Yo entiendo que puede haber una cierta lógica, no la comparto ni remotamente, porque si algo aborrezco en la vida es el nacionalismo, pero creo que puedo entender una cierta lógica de entender un orden mundial en el que los países compiten entre sí, no tienes organizaciones supranacionales, tienes una mayor diferenciación cultural entre naciones.
creo que es un error, pero creo que se puede entender. Ahora es curioso, en el caso A español. golpe de tarifa, ¿no? Claro, claro, a golpe de arancel no. Y luego pido perdón, pero en el caso de Vox es curioso que es un partido nacionalista que importa todas las ideas del extranjero. Que, claro, es muy difícil. En Europa, o sea, en el último, vamos a estar ya un poco en el... Tu libro acaba en la idea de la gran ruptura, es la polarización extrema, esto es un desastre, la política es ir contra otros, lo que busca el político es hacer rabiar, o sea, tu éxito en el partido está cuando has encabronado al de enfrente, ¿no? No lo que te aplauden los tuyos, sino lo que te abuchean los otros, y dejas de escribir el libro y siguen pasando cosas. En Europa hemos tenido algunas elecciones europeas y sobre todo en Alemania, que han sido unas elecciones importantes. En Francia estamos ahí en un veremos qué pasa, y sobre todo las elecciones americanas. O sea, yo entiendo que tú acabaste de escribir el libro y esto no había pasado. No había pasado, no. Con lo que ha pasado, o sea, ¿cuál sería el siguiente capítulo? O sea, la paradoja a resolver es si estos movimientos han ganado o no. Es decir, no está escrito que Alternativa por Alemania o Vox o Le Pen vayan a gobernar, aunque Le Pen obviamente tiene más posibilidades. Oye, si llegan al poder y hacen lo que hace Meloni, no digo que me encante, pero al final es la vieja teoría de que el poder te obliga a moderarte. Lo que creo es que han cambiado la política para siempre, aun cuando ganen y gobiernen los de siempre. Es decir, la política, todos los partidos de izquierdas que gobiernan Europa, que no son muchos, están aceptando las políticas migratorias que propuso Meloni. Puede ser una buena idea o puede ser una mala idea, pero el mainstream de la izquierda danesa o de la izquierda española está suscribiendo las ideas migratorias o la manera de luchar contra la inmigración ilegal que proponía Meloni, militarización de fronteras, expulsiones rápidas. Esto es un triunfo de estos movimientos. Estamos hablando ahora de unas inyecciones de dinero público en la economía que cuando las proponía Syriza o Podemos, entre nos reíamos y nos palpábamos la cartera. Esto lo ha hecho un señor como Biden, que era el establishment puro y duro, y lo está haciendo a su modo la Comisión Europea. Es decir, no juzgo si es bueno o malo. Incluso los políticos ortodoxos, la gente en la que confiábamos, el viejo establishment aburrido y convencional, está adoptando buena parte de las ideas de las que algunos como yo nos reíamos o temíamos que aportaban estos radicales o estos subversivos de estos 15 años. De modo que parte del próximo capítulo es que esto ya es el nuevo establishment, ya no es una subversión pasajera, ya debemos dejar de pensar, bueno, Trump se acaba en 3 años y medio. Bueno, o no, pero imaginemos que sí. Vamos a seguir teniendo Trump, vamos a seguir teniendo esta clase de políticas que antes nos habían parecido. ¿Cómo es el capítulo de Trump? Vamos a centrarnos. O sea, tú terminas el libro, luego hay elecciones, gana Trump. ¿Cuál es el análisis de los últimos 6 meses? Yo creo que el programa... Yo he estado leyendo mucho a la gente que ha intentado vestir intelectualmente el nuevo republicanismo. Tienen desde revistas literarias hasta libros sólidos sobre comercio internacional. Y son ideas atractivas e imposibles. Es decir, lo que llevan diciendo mucha gente a su alrededor de una progresiva sustitución del impuesto sobre la renta, el impuesto de sociedades por los aranceles, volver, lo dijo Trump explícitamente, volver al siglo XIX, que era cuando Estados Unidos era grande de verdad. Yo traduje por azar el libro de J.D. Vance, del vicepresidente estadounidense, hace mucho tiempo, cuando yo tenía carrera política. Hillbilly Blues. Ese lo traduje yo. Ha cambiado un poco el señor, pero en todo caso su visión de
de la religiosidad estadounidense, del trabajador de clase media baja estadounidense, del nacionalismo estadounidense es perfectamente coherente, y han creado una coalición muy extraña con unos intelectuales de Silicon Valley que tienen unas visiones entre nihilistas y mesiánicas y nostálgicas de Estados Unidos, que creo que los hace muy peligrosos porque creo que es imposible. Y cuando la gente se cree muy fuerte ideas imposibles es cuando vienen las catástrofes. Es decir, yo entiendo el atractivo del nacionalismo y entiendo el atractivo del proteccionismo y entiendo bien por qué puedes odiar a un profesor de Harvard y entiendo bien por qué puedes desear consumir solo productos que hacen tus vecinos. Suena todo bien, lo que pasa es que me temo que es imposible llevar ese programa. Entonces me temo que a medida que la realidad presente resistencia, es verdad que tal vez no, Trump ha demostrado que puede corregir, poner unos aranceles absurdos y luego empieza a recular paulatinamente, pero me temo que se van a encontrar con un choque constante con la realidad de que no puedes revivir el mito de la América industrial, porque América ya no produce al ritmo al que lo hacía, no puedes revivir el mito de la América innovadora, o al menos no al ritmo en que lo hacía, porque quizá hayamos cogido mucha fruta madura. Entonces mi temor es un choque de realidad constante que radicalice lo que por otro lado es una ideología bien armada. No son tontos, no son incoherentes, no es la improvisación de 2016. Me interesa mucho, has comentado bueno, que has leído, no solamente has leído, sino que has interpretado, has traducido, que eso es mucho a Vance. Y detrás de Vance está Peter Thiel, que es uno de estas figuras, probablemente menos conocido que Elon Musk, pero más importante y más influyente. Me gustaría que profundizaras un poco en cuál es esa conexión Vance-Thiel bueno, o el trumpismo con, Sí, con esta élite de Silicon Valley. Thiel es lo que llaman, parte de lo que llaman la mafia de PayPal, que es un grupo de empresarios que crean el sistema de pagos PayPal. En ellos está Musk también, al que acaban echando porque no le soportan, luego le vuelven a fichar. Pero es un grupo de empresarios que gana mucho dinero, Peter Thiel, no solo con PayPal, que lo acaba vendiendo a eBay, si no recuerdo mal, sino también con Facebook, porque es de los primeros inversores de Facebook. Es un hombre que ya en la universidad había ido contracorriente, porque es un hombre conservador, un hombre homosexual que siempre ocultó su homosexualidad, católico o al menos cristiano, una interpretación un poco peculiar del cristianismo, muy basada en El Señor de los Anillos. Girardista. Girardista, una idea del mito muy peculiar, que escribe un texto autobiográfico en el que dice cómo llegó a ser libertario, y tienen una visión interesante intelectualmente que dice que la democracia es incompatible con el capitalismo. Son sencillamente incompatibles. Su idea motor es que Estados Unidos fue un país enormemente innovador después de la Segunda Guerra Mundial, un grado de innovación, de crecimiento y de generación de bienestar inclusivo, ellos no utilizarían esta palabra, pero un bienestar muy amplio, inclusivo, el mito de la América de los años 50, donde América es prácticamente no la única, pero con diferencia la mayor potencia industrial, donde se innova mucho, donde hay espacio todavía para el hombre heroico, para el hombre nietzscheano que, armado de su osadía, de su valentía, de su amor por el riesgo, consigue hacer cosas. Y lo que dicen es que en las últimas décadas el crecimiento estadounidense baja, la capacidad de innovación de Estados Unidos baja, a diferencia del resto del mundo, como China o Europa. Se crea un sistema social en que ya no se puede ser osado, ya no se puede ser valiente, la sociedad te condena, y por volver al origen al principio de la conversación, todo es una vetocracia. Nadie puede hacer nada, ningún político puede sacar adelante un proyecto como mandar al hombre a la luna, porque si hoy mandaras a un hombre a la luna, alguien te pondría una denuncia, o el Tribunal Constitucional no te dejaría, o no tendrías mayoría en el Senado. Entonces lo que dicen es, la democracia ha ido demasiado lejos con los contrapesos. Si queremos recuperar la América grande, osada, amante del riesgo, tenemos que volver a los valores cristianos que lo permitieron.
y tenemos que desmontar los contrapesos de la democracia. Si eso significa orillar el Congreso, ignorar al Tribunal Supremo, habrá que hacerlo. ¿Les encanta Trump? No. Pero, como en el relato de la huida de los judíos de Babilonia, a veces Dios se presenta de una manera inesperada y deciden que Trump es el hombre que puede llevar este programa adelante. Y creo que eso es una cosa que está detrás de buena parte de su programa. Él no es un hombre tonto, no es un intelectual, pero no es un hombre tonto en absoluto. Y yo creo que esta música que estos intelectuales de Silicon Valley tocan muy bien. ¿Eso es J.C. Vance o Trump? Eso es Trump y Vance. Vance es un hombre que ha cambiado mucho. Es un hombre que ha cambiado mucho. Pero que Vance es un hombre que cree... Es un hombre profundamente arraigado en el mito de la industrialización. Es un hombre, si leéis el libro, que es un muy buen libro, cuenta cómo su familia perdió los trabajos industriales en Ohio que les habían sacado de la pobreza. Es decir, gente de los Apalaches pobre que sale de la pobreza gracias a la industrialización de la posguerra mundial. Salen de la pobreza, como los españoles de los años 60, vamos, que iban a trabajar a una fábrica de coches, en su caso literalmente, a Ohio, tienen una casa digna, ya no viven con los pollos en medio cabañas en los Apalaches, sino que tiene una casa digna, él puede ir a la universidad, su madre es drogadicta, pero encuentra un relato de salida. Entonces, él es un hombre profundamente convencido de que la industrialización no solo es buena en términos económicos, sino en términos morales. Él dice, no es más valiosa una tostadora barata hecha en China que la vida de un trabajador de Ohio. Él cree de verdad que la industria, el sistema económico... ¿Cómo coges ahora al trabajador de Ohio que está trabajando en una oficina vendiendo viajes turísticos, muy cómodo, y va al gimnasio y luego le pones a hacer tostadoras? Para mí ese es el drama. No, o sea, y que yo no sepa cómo se hace no es un problema. Sí. Pero lo que no sé es si Trump sabe cómo. Es que yo creo que el trabajador de Ohio ya no quiere hacer tostadoras. Claro, es que... O engarzar chips, ¿no? El otro día salía una encuesta que hizo... No recuerdo la fuente, os pido disculpas, pero no debe ser difícil de encontrar. Porcentaje de estadounidenses favorables a la reindustrialización, 75%. Número de estadounidenses dispuestos a volver a trabajar en una fábrica, 20%. Para mí el drama es este choque entre unos mitos muy elaborados. Pero esto Steve Bannon, ¿no? Decía, yo antes hablaba del sujeto revolucionario marxista. Steve Bannon dice que el sujeto del nacionalismo americano es el trabajador industrial del Medio Oeste. Que esa es la encarnación de la nación estadounidense, ¿no? Y a veces le preguntan, ¿y si es negro? Dice, bueno... Si hay un lema que nosotros sabemos que es un lema fracasado, porque aquí lo hemos tenido hace poco, es la tierra para el que la trabaja, ¿no? La fábrica para el que la trabaja a lo mejor tampoco es un lema de triunfo, ¿no? No, pero hay un convencimiento absoluto, apocalíptico pero esto lo estamos viendo también en Europa. Es decir, es diferente porque los mitos europeos son distintos, pero a los europeos, a los líderes europeos, ahora nada les gusta más en la vida que decir vamos a reindustrializar Europa. Vamos a poner fábricas de chips en Europa. No digo que no sea deseable, pero no sé si es posible. Es decir, que creo que es un anhelo relativamente transversal. El suyo es más fuerte y más cafre. Pero... La contrapartida de todo esto, o sea, el otro lado de toda esta historia es China, ¿no? China y su área de influencia. ¿Cómo has pensado en cómo se han movido ahí las ideas, si se han movido algo en los últimos años? En China ha habido una gran fascinación por la derecha intelectual europea del siglo XX. Han leído mucho a Carl Schmitt, han leído mucho a los neoconservadores. Las élites chinas han prestado mucha atención al pensamiento neoconservador. Y leí en Foreign Policy este mes la percepción que tal vez esté creciendo en Estados Unidos de que al final el modelo chino era el correcto. Que Estados Unidos obviamente no es ni remotamente una dictadura comunista, por supuesto que no, ni lo será, pero que, bueno, que el proteccionismo, hacer trampas en el mercado, el nacionalismo, el dirigismo de Estado, tal vez funcionan mejor que el libre mercado o lo
lo que hayamos tenido al respecto. De modo que esa sería la gran derrota intelectual, que resultara que llegáramos a pensar que el modelo chino es más eficaz, que la democracia no es superior, no ya solo moralmente, sino en términos de eficiencia. No creo que estemos ahí, no creo que debamos pensar eso. Bueno, esto ya lo hemos vivido con el COVID, o sea, con el COVID que nos puso a todos de rodillas. Occidente parecía un inútil en la capacidad que teníamos de defendernos de ese problema. China parecía que lo estaba haciendo todo estupendamente, y luego cuando vimos lo que había pasado en China, pues tampoco parecía que fue así, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que también otro miedo que en España creo que debemos tenerlo es la tentación de, por rechazo, es decir, de que montemos un neoliberalismo sin Estados Unidos. No, bueno, vamos a mantener el sistema comercial global, vamos a mantener la globalización, solo es que sin Estados Unidos. E inevitablemente orbitaremos alrededor de China Y con China. y con China. Eso es lo que me da miedo. Pero bueno, pero eso yo creo que una idea es pues una idea bastante minoritaria en alguna zona del noroeste de Madrid. Yo creo que en Europa no están pensando eso, ¿no? Sí, en el Sí. noroeste de Madrid ahora te he pillado, sí. ¿Eh? Sí, en el noroeste de Madrid sí. Europa no está en eso, pero no sé si puede rehuirlo. Volvemos al choque entre buenas ideas y realidad. La autonomía estratégica me parece que es. Lo lamento, nada me gustaría más, pero me parece que es algo irrealizable. Y que no se ha conseguido en los años que llevamos hablando de esto y que no tiene verosimilitud. ¿A quién tenemos que leer para que nos dé esperanza? La primera parte de la pregunta te la sé responder. La segunda, Bueno, que nos dé sensatez, si no es esperanza, que lea, que haga un buen diagnóstico, aparte de tu libro, por supuesto. que haga un buen diagnóstico. Hay un libro que me gusta mucho, que he releído hace poco, que se llama The Unwinding, de George Packer, que explica lo que hemos estado hablando de Estados Unidos de la desindustrialización. Es un libro que me gusta mucho porque coge a varios personajes, a trabajadores industriales, a Oprah Winfrey, a Joe Biden cuando todavía no era ni mucho menos presidente, y hace una especie de vidas paralelas de estadounidenses que hacen un retrato de una sociedad rica, dominada por lo mediático, con un fuerte declive industrial en algunas zonas. Es George Packer y aquí se tituló El desmoronamiento. Y luego hay un libro que me interesa mucho, que se llama Abundancia, de Ezra Klein. Es el libro más interesante para la izquierda que yo he leído en una década. Él es un periodista del New York Times que dice que la izquierda lleva demasiado tiempo obsesionada en que su tarea consiste en regular, en poner muchas regulaciones, en redistribuir, y que ha olvidado la gran tradición progresista de generar abundancia. Dice que la izquierda se preocupó de construir muchas casas, hacer muchos coches, hacer muchas carreteras, hacer muchos puentes y generar riqueza para las clases medias bajas. Y que en cambio en las últimas décadas se ha obsesionado con creer que su trabajo consiste más en gestionar la escasez que en generar la abundancia. Bueno, lo tenemos aquí con el tema de la vivienda, ¿no? Él se fija mucho en el tema de la vivienda en Estados Unidos porque es un problema sorprendentemente parecido al de aquí, tal como él lo presenta, pero es muy inspirador imaginar que pudiera volver una izquierda que, más allá de un énfasis, que en ocasiones es valioso, en la regulación y la redistribución. Él pone ejemplos, ¿no?, de las políticas de Joe Biden, por ejemplo, en estas grandes inversiones públicas para salir de la pandemia y más. Dice que la mayoría no se han materializado por la enorme capacidad. Claro, pero Joe Biden es izquierda en Estados Unidos. Sí, En Europa sí. Joe Biden sería izquierda. Hombre, el plan económico que hizo, sí, ¿no? Sí. No sé, yo es que ya izquierda y derechas ya no sé qué es. Ojalá tenga razón y no sea esa la distinción. En todo caso, Abundancia de Ezra Klein es el libro de izquierdas más inteligente que he leído en mucho tiempo. Bueno, yo creo que el libro que desde luego hay que leer, porque lo tenemos aquí con nosotros, y yo creo que tiene
Es muy interesante, yo creo que se lee muy bien y haces un seguimiento de todo lo que nos ha pasado y nos pone en dónde estamos. Es el libro de Ramón. Ramón, te agradezco muchísimo Gracias a este rato vosotros. que hemos pasado. Yo lo he pasado estupendamente. Un Espero placer. que el público lo haya pasado, aunque lo haya pasado la mitad de bien que yo creo que lo habrán disfrutado mucho. Y quiero despedirte con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Gracias.